Vamos a empezar las sesiones del día de hoy. Aunque falten algunos de sus compañeros, pues ya, por ejemplo, ustedes, la doctora Lorena, todos, pues vamos a ir empezando. En esta ocasión, Lorena nos va a hacer el favor de hablar de cómputo estadístico. Lorena Garrido, ella es matemática de formación, pues académica cercana a este centro de investigación. Y bueno, nos va a hablar sobre cómputo estadístico. Pues sin más, muy bien. Perfecto. Buenos días. Agradezco a los organizadores del evento. Bueno, siempre me gusta mucho venir a inteligencia artificial. Es un área que, bueno, soy matemática de formación, pero me he inclinado hacia las ciencias de la computación, entonces siempre aquí me siento muy a gusto. Quizá algunos de los temas que trate con ustedes ya los han tocado un poco en las otras pláticas, pero bueno, espero darles como una breve introducción a lo que es el cómputo estadístico. Me gustaría saber un poquito ustedes qué formación tienen. Podrían alzar la mano los que son ingenieros en computación o en sistemas. Ok. Los que son informáticos, licenciatura en informática. ¿En qué? Mecatrónicos. Ok, muy bien. Actuaría, estadística, algo así. No. Ok. Bueno, voy a empezar con la plática. Es una introducción. Es un curso que yo doy en la licenciatura en matemáticas como una optativa, pero hemos tenido alumnos de aquí que han ido a tomar este curso y bueno, aunque se llama cómputo estadístico, en realidad hay una intersección muy grande con otras áreas. No sé si es el mismo nombre, si es lo mismo, si no lo he logrado diferenciar una cosa de la otra. Lo que también se llama aprendizaje estadístico, aprendizaje máquina, reconocimiento de patrones o reconocimiento estadístico de patrones, clasificación estadística o hasta ciencia de datos hoy en día, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata esto? Cuando algunos que tengan un hermanito o un sobrino, ¿cómo le enseñan los colores a un niño? A ver, alguien que me cuente. Exacto, ¿no? Le muestras este color, le dices es rojo, le muestras el azul, le dices es azul, le muestras primero, no sé, 4 o 5 colores, le dices la etiqueta del color y después se lo repites y después le empiezas a preguntar, ¿cuál es este? Y si te lo dice el color correcto, pues muy bien. Y si dices, no, te equivocaste, es este, recuerda. Y bueno, va aprendiendo en base a la experiencia. Esto lo hace un niño de 3 años, 4 años, más o menos, la edad que se les empieza a enseñar los colores. Le das una serie de muestras con los colores, le dices cuál es su etiqueta y finalmente le empiezas a reforzar cuando lo hace bien o cuando lo hace mal. Cuando un niño empieza a leer, pues ¿qué pasa? Es lo mismo, se les enseña las sílabas por repetición, con la experiencia, y después se le empieza a preguntar y se le reafirma cuando está bien o cuando está mal, ¿sí? Entonces, esto es lo que queremos que haga una computadora, que aprenda en base a la experiencia. Se le da un conjunto de datos, que bueno, es ahí donde entra la estadística. Tenemos un conjunto de datos, una clase o una respuesta, que podría ser el color, digamos, y queremos que aprenda. ¿Para qué? Para que después llegue otro nuevo dato y nos pueda dar información de ese dato con base a la experiencia anterior, ¿sí? Entonces es donde entra la estadística. El cómputo, pues el cómputo porque necesitamos que se optimice generalmente algo y para eso usamos la fuerza computacional. Bueno, entonces el cómputo estadístico es un conjunto de herramientas estadísticas, matemáticas, computacionales para entender los datos. La estadística entra porque tenemos un conjunto de datos, el conjunto de datos con el cual vamos a aprender. Las matemáticas, hay un modelo ahí metido que más adelante voy a hablar sobre él, son funciones. Y después computacionales, pues lo que les decía, usualmente requerimos optimizar algo, ¿sí? Y es donde entra el poder de cómputo.
Dentro del cómputo estadístico se pueden tratar muchas otras áreas muy particulares, como por ejemplo el reconocimiento de voz. Ahora, bueno, ya cualquier computadora personal puede reconocer la voz. Sin embargo, hace 15 años, cuando intentábamos que nos reconociera la voz, era todo un lío, le teníamos que hablar con condiciones muy adecuadas, muy estándar, para que los lograra entender, y en realidad nunca los entendía muy bien. En cambio, hoy en día, pues los algoritmos son muy eficientes, estamos muy acostumbrados a ellos, pero bueno, esta es un área muy particular que entra dentro del cómputo estadístico, que es reconocimiento de voz. Reconocimiento de caras. Bueno, todos hemos visto series de ciencia ficción, no tanto de ciencia ficción, pero digamos la de análisis de crímenes, no recuerdo el nombre en inglés. Exacto. CSI, que bueno, está el sospechoso, buscan en un montón de imágenes en tiempo real las cámaras de tráfico y lo ubican, ¿no? O en los aeropuertos o qué sé yo. Bueno, reconocimiento de caras, esto también ya hoy en día es algo que se puede utilizar. Sin embargo, en ese caso, el tipo de problemas puede ser muy diferente. Algo puede ser que nos interese reconocer la cara en tiempo real, digamos, como en la serie, las personas que están pasando en un aeropuerto y nos preocupamos por ver, no queremos tanta exactitud, sino rapidez. Entonces, bueno, si es en tiempo real, lo que nos interesa es la velocidad del algoritmo, aunque no sea tan preciso. Si tenemos otra situación, quizá una base de datos donde podemos dejar la computadora que esté, no sé, 5 días procesando, pero lo que nos interesa es una precisión, pues bueno, ahí tenemos otro tipo de problemas, otro tipo de modelos, pero están determinados por el problema que queremos resolver. Lo mismo pasa con las huellas digitales, ¿sí? Aquí también entra, por ejemplo, la detección de iris, de rastro, de mano completa, identificación de ADN, igual. Son problemas muy diferentes, pero que pueden usar modelos de cómputo estadístico. Procesamiento de imágenes, quizá hayan tenido alguna plática de procesamiento de imágenes. Esto es muy amplio, imágenes digitales, perdón, imágenes médicas, imágenes satelitales, es muy, muy amplio, reconocimiento de bordes. Bueno, aquí se podría poner toda una serie de subtemas muy diferentes. Procesamiento del lenguaje natural, igual saber un poco cómo hablamos es algo muy complejo que nosotros lo hacemos sin pensarlo, y cuando queremos que la computadora simule esto, pues ya no es tan fácil. Y bueno, muchas otras áreas que se pueden derivar del cómputo estadístico. Como pueden ver, esto es algo multidisciplinario. Usualmente pueden trabajar en ello algún especialista en otra área, por ejemplo, en genética, alguien que haga los modelos matemáticos o estadísticos, y bueno, un computólogo. Entonces aquí necesitamos una interacción entre personas de distintas áreas. La primera etapa que necesitamos es recolectar datos. Como les mencioné antes, la computadora va a aprender de datos que tenemos previamente. La recolección de datos usualmente las hace el especialista, que no es ni el matemático ni el computólogo. Digamos, no sé, un botánico que quiere aprender a clasificar flores, pues él es el que va a decir, ve a buscar estas flores, mide esto, el pistilo, el tallo, anota cierto color, ciertas características, pero el especialista en esa área es el que va a determinar cómo recolectar los datos. La siguiente etapa es la selección de características. Aquí ya puede intervenir, aquí es donde empieza a intervenir el especialista de la otra área con las personas que nos dedicamos a los modelos. ¿Por qué? Porque a lo mejor él puede decir, mide el ancho del pistilo, ¿no?
Y sí, bueno, lo mido, es importante. Sin embargo, no es una característica que me pueda ayudar a predecir o a clasificar los datos. Aunque biológicamente sea importante, no puede que no sea significativo para entender los datos. Elección del modelo, aquí es donde interviene usualmente las matemáticas. El modelo es una función, ¿sí? Entrenamiento del modelo, aquí es donde interviene la programación, donde vamos a usar todo el poder de cómputo que tengamos, y finalmente la evaluación del modelo. Selección de características, como les decía, bueno, pues el especialista del área va a decir, esta parte es importante, hay que medirla, hay que fraccionarla, como podemos ver en este ejemplo. Bueno, es muy sintético, pero bueno, en vez de tomar toda la imagen, pues se define, es más importante la cara, es más importante ciertos puntos de inflexión, ciertos arcos. Por ejemplo, en una huella digital, las características importantes son los arcos, donde la huella queda como cortada, no sé, ciertas características que ya se han estudiado previamente, que nos dicen que esas características son las importantes para poder identificar una huella. Tanto en la huella digital como en el reconocimiento de caras, en ver cuáles son las características importantes, pues ya desde aquí puede intervenir las matemáticas, el cómputo y la estadística, ¿no? No solo el especialista. Ya son problemas muy particulares de cada área. Pero bueno, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo va a aprender nuestro modelo? Nosotros tenemos tres partes importantes. Uno es el predictor, la imagen o el vector con el cual queremos predecir, es decir, tener una respuesta, y nuestro modelo es la función. Entonces lo que tenemos es esto, una función del predictor que nos da como respuesta Y, ¿sí? Aquí en F, en el modelo, es donde vamos a hacer supuestos. Vamos a suponer una función suave, una función diferenciable, un modelo probabilístico, qué sé yo. Aquí es donde intervienen las matemáticas, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. De acuerdo al tipo de respuesta que tengamos, la respuesta es un número Y, podemos tener un modelo de clasificación o modelo de regresión. En un modelo de clasificación vamos a suponer que yo tengo estos datos, los datos que son bolitas y los datos que son crucecitas. En un modelo de clasificación yo quiero definir una respuesta que me diga pertenecen a la clase bolita o pertenece a la clase crucecita. Eso es un problema de clasificación. En un problema de regresión, yo lo que quiero encontrar es una función que se ajuste a los datos. En este caso, se ajusta una función lineal que se ajuste a estos datos que son las bolitas. El tipo de respuesta es el que me va a dar qué modelo puedo usar. Más adelante regreso a esto. Tenemos tres tipos de aprendizaje: aprendizaje supervisado, no supervisado y semisupervisado. En el aprendizaje supervisado, nosotros tenemos para cada dato la respuesta. Por ejemplo, a los niños, cuando les enseñamos los colores, se los mostramos el color y le decimos es azul. Le mostramos otro color y le decimos es rojo. Y es más, no solo le mostramos un azul, le mostramos muchos tipos de azules, ¿no? Entonces, ahí tenemos la respuesta conocida por el niño. En no supervisado, nosotros solo podemos, no sé, era algo que yo hacía cuando era niña, no sé por qué, me daban un conjunto, bueno, no sé, frijoles y lentejas. Y entonces me los separaba, ponía los frijoles por un lado y las lentejas por el otro. Nadie me decía cómo se llamaba una cosa u otra, sino simplemente separarlos.
En ese caso no conocemos la respuesta, pero observamos ciertas características y lo ubicamos en grupos que nos parecen naturales, ¿no? O, por ejemplo, no sé, cuando un niño empieza a tener juguetes, no sé, tiene cochecitos de un color y cochecitos de otro color. En algún momento, de forma natural, se le ocurre clasificarlos, ponerlos de un color en un lado y los de otro color en otro lado. Entonces, esto es un aprendizaje no supervisado, simplemente ubica grupos que se le hacen naturales. Es más, puede tener el mismo conjunto de cochecitos, pero a lo mejor ahora dice voy a dividir por los grandes o por los pequeños. Él decide cuáles son sus clústeres, que bueno, así los llamamos. Y semisupervisado es cuando conocemos de algunos las respuestas y de otros no. En este caso no voy a tocar ese tema. Bueno, como les decía, en el aprendizaje supervisado conocemos las clases, en este caso sabríamos la clase roja y la clase azul, y podríamos aprender un nuevo dato de la clase roja y un nuevo dato de la clase azul, y en el no supervisado simplemente separamos los dos grupos. No sabemos de antemano a qué clase pertenecen, pero sabemos que hay como grupos naturales. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno, como les comenté antes, tenemos las variables respuesta, que van a ser las y, y las variables predictoras, que van a ser las x. En los problemas que nosotros tratamos, usualmente son vectores de dimensión, depende del tipo de problema. Por ejemplo, para ADN, la P es un número muy grande. Cuando queremos clasificar imágenes, pues en realidad aquí tenemos matrices, pero no tenemos solo un predictor, sino tenemos un conjunto de predictores que son con los que vamos a entrenar nuestro modelo, con los que va a aprender nuestra computadora. Entonces, si tenemos aprendizaje supervisado, nuestros datos de entrenamiento son los vectores X y la respuesta, el color o el tipo de imagen o qué sé. Y si tenemos aprendizaje no supervisado, pues solo tenemos las características y no sabemos a qué clase pertenece, y lo que queremos es encontrar esos grupos naturales. Ok, entonces suponemos que existe un modelo. El modelo, que yo le he llamado así, es una función f. Suponemos que existe, ya aquí es donde vienen un poco las matemáticas. Suponemos que existe, pero no la conocemos. Entonces tenemos que estimarla, es decir, encontrar una aproximación de esa función. ¿Cómo encontramos esa aproximación? Usando nuestros datos de entrenamiento. Y podemos predecir la variable respuesta para un nuevo dato. Es lo que hace un niño con los colores. Volvemos a este ejemplo muy básico. Después de que le enseñamos muchos colores azul, muchos colores rojo, vamos y le preguntamos ¿qué color es este? Ahí él ya entrenó su función f y nos dice es tal color y nos está dando esta respuesta que está prediciendo de un nuevo color que nosotros le mostramos. ¿Sí? Aquí, para definir esta f, nosotros como matemáticos hacemos supuestos, ¿sí? Supuestos importantes que a veces no se cumplen necesariamente. Bueno, tenemos diferentes tipos de variables. Por ejemplo, las variables categóricas. ¿Alguien sabe cuáles son las variables categóricas? Las que son categorías, ¿no? Por ejemplo, los colores. Azul, rojo. O, por ejemplo, si vamos a clasificar color de ojos, pues no hay, es una etiqueta simplemente la que se pone. Si quiero clasificar animales, pues son etiquetas, perro, gato, mamífero, anfibio. Las cuantitativas, pues son numeritos como tal, ¿sí? Pueden ser números enteros, números con decimales, pueden estar en un rango del 0 al 10, pueden, no sé, aquí varía.
Las categóricas ordinales, ¿alguien sabe cuáles son las categóricas ordinales? No. Las que son jerarquías. ¿Perdón? Las que son jerarquías. ¿Son qué, perdón? Como jerarquías. Sí, pero además mantienen un orden. Por ejemplo, cuando respondemos una encuesta, el servicio del restaurante fue bueno, malo, regular, excelente. Entonces, son categorías, sin embargo hay un orden. Va de malo a excelente, ¿sí? Entonces, este tipo de variables son las que también nos ayudan a determinar qué modelo queremos usar. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje supervisado, nuestras variables respuesta, la Y, aquí. En un problema de clasificación, nuestra variable respuesta Y son dos categorías, crucecitas o bolitas. No me importa, no hay un orden, solo son categorías, cruces o bolitas. En cambio, en un modelo de regresión, la variable de respuesta suele ser numérica, donde lo que queremos ajustar es una función. Entonces, el tipo de variables que tengamos, tanto en X o en Y, nos pueden ayudar a determinar qué tipo de modelo vamos a buscar. Bueno, para todos este tipo de cosas necesitamos saber teoría de probabilidad, estadística multivariada, álgebra lineal, métodos numéricos, cálculo diferencial, cálculo integral, en una variable, en varias variables. Entonces son como las herramientas de matemáticas que necesitamos para poder entender estos modelos. Más o menos todos algo de esto han llevado en la licenciatura, me imagino. Y bueno, ¿cómo estimar F? En general hay dos grandes grupos, modelos paramétricos y modelos no paramétricos. No quiero hablar mucho sobre esto, pero bueno, los paramétricos, como su nombre lo dice, depende de parámetros, que son los que vamos a estimar, y los no paramétricos, pues queremos encontrar la función más general. Vamos a centrarnos ahora en lo que es la clasificación binaria, digamos que es como uno de los ejemplos más sencillos para entender. Nosotros tenemos una entrada, el vector X de dimensión P, y una clase y una respuesta que puede ser pertenece o no a un conjunto. 0 si no pertenece, 1 si sí. 0 si pertenece al grupo, 1 si pertenece al grupo de crucecitas, 0 si no. ¿Eso qué quiere decir? Pues que eran bolitas, ¿no? Solo tenemos dos, uno me indica si está y el otro pues en el conjunto complemento. Por ejemplo, podemos tener síntomas, vamos al médico, hace una serie de síntomas, toma una serie de datos, por ejemplo, presión arterial, temperatura, te pregunta si te duele la cabeza, si tienes catarros, si tienes, no sé, vamos por un resfriado común. Y el médico, ¿qué hace? Predecir si tienes gripe o no, ¿sí? Es como bastante sencillo. Igual, cualquier diagnóstico médico se basa en un conjunto de estudios para los cuales salimos positivo, negativo, o ciertas variables nos dan un número, por ejemplo, la presión arterial te dice es un numerito, la temperatura es un numerito, y al final se trata de decidir si tienes o no esa enfermedad. Un correo electrónico, bueno, todos tenemos una bandeja donde nos mandan los spam. Entonces, en automático, los servidores de correo electrónico ya tienen un clasificador de spam y no spam. ¿Qué es lo que suelen medir estos clasificadores? Si hay símbolos de peso, si hay números, palabras en otro idioma, cosas así. Y entonces ve esta información y decide si es spam o no es spam. Todos sabemos que muchas veces se equivocan,
nos llegan correos spam a nuestra bandeja de correo electrónico o al revés, nos llegan correos que sí son importantes a nuestra bandeja de spam, ¿no? Hay cierto error. Secuencias de ADN, se puede analizar el ADN de una persona para ver si es propensa o no a ciertas enfermedades. Por ejemplo, ya podemos saber si es propensa a diabetes, si es propensa a hipertensión, esto analizando su ADN. Bueno, entonces, en general, ¿qué tenemos? Pues un vector de entrada y una respuesta que es sí o no. Sí o no cumple lo que queramos que cumpla. Este es un caso de clasificación binaria, que es como el más sencillo. También podemos tener clasificación en más clases. Sin embargo, ahí ya no es tan fácil, ya hay que decidir si primero divido en triangulito y lo que sea, y después ya lo que sea lo clasifico en crucecita y cuadrito, o desde el principio quiero clasificar ya en los tres grupos, ya que hay una diversidad de modelos muy particulares que ya dependen del problema, algunos son más costosos computacionalmente, otros más sencillos. Pero bueno, uno de los clasificadores más sencillos de entender es el clasificador bayesiano, que es un modelo probabilístico. Se basa en entender lo que es la probabilidad. Tenemos dos clases, la clase perro y la clase gato. Si Y es 1, vamos a decir que es perro, y si Y es 0, vamos a decir que es gato. Y nuestro predictor es una imagen, por ejemplo, esta. ¿Sí? Ok. Entonces yo calculo de alguna forma la probabilidad de que sea gato, dado que yo estoy viendo esta imagen. Me va a dar un número. Sabemos que la probabilidad está entre 0 y 1. Entonces, a ver, la probabilidad de gato, dado que yo estoy viendo esto, debe de ser grande, debe de estar cerca de 1, ¿están de acuerdo? Entonces es la probabilidad de Y igual a 0 dado X. Pero por otro lado también calculo la probabilidad de que sea perro dado que estoy viendo esto. Suponemos que debe de ser pequeña, ¿no? Porque evidentemente no es un perro, debe de estar algo cercano a 0. Entonces esa es la probabilidad de Y igual a 1 dado que yo estoy observando esto. Ya que tengo estas dos probabilidades, pues me pregunto cuál es más grande y cuál es más pequeña. En este caso, intuitivamente, tenemos que pensar que esta es más grande, ¿no? Pero dado que ya calculé estas dos probabilidades, pues me pregunto esto. ¿Cuál es más grande o cuál es más pequeña? Si esta es más pequeña, pues entonces tenemos que, voy a predecir que es un gato. ¿Están de acuerdo? Muy, muy intuitivo. Yo observo algo y veo cuál es la probabilidad de eso, dado que yo lo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya asigno la clase gato. Equivalentemente, en vez de preguntarme por esto, puedo dividir ambos lados de la desigualdad entre esta probabilidad y me pregunto si es mayor que 1. Y entonces es equivalente a preguntarme esto a preguntarme esto. Dependiendo de cómo sea mi función P, me puede ser más fácil calcular preguntarme esto o preguntarme esto, ya numéricamente. Equivalentemente, si uso la regla de Bayes, puedo preguntarme esto. Bueno, aquí ya tendríamos que saber un poquito de probabilidad, usar la regla de Bayes, hacer unas cuentitas y preguntarme esto. Y de nuevo la respuesta sería, si pasa esto, pues mi respuesta va a ser, es gato. Bueno, ese es un modelo probabilístico. Ahora, aquí todavía queda mucho camino por andar porque hay que decir cómo voy a calcular esta probabilidad. ¿Sí? Ahí yo lo dejé muy en general, muy en abstracto. Sin embargo, todavía hay mucho camino, muchas matemáticas, mucha estadística para decir cómo va a ser esta probabilidad. Es una función. Otro tipo de modelos un poco antagónicos a los modelos probabilísticos son los modelos basados en geometría y álgebra lineal.
Aquí vamos a suponer que nuestros datos los podemos representar por vectores en 2 dimensiones. Tienen aquí cualquier componente en X, componente en Y, y los puedo poner en un plano cartesiano. Yo sé que esta es la clase roja, o de datos rojos, y esta es la clase de datos azul. Los llamé geométricos porque los puedo ubicar en un espacio y los puedo ver. Solo puedo ver en dimensión 2, claro, mis datos usualmente van a estar en dimensión mucho más alta, pero como ejemplo nos sirve bastante bien. Y en este caso, ¿qué quiero encontrar? Quiero encontrar esta recta que me divide a los datos, a la región donde están los datos azules y la región donde están los datos rojos. ¿Sí? Una vez que yo ya aprendí esta recta, lo hago utilizando álgebra lineal. Viene un nuevo dato, yo no sé si es rojo o es azul, se ubica por aquí, pero bueno, como está de este lado de la recta, mi clasificador me diría que es un dato rojo, ¿sí? Entonces, esa es la idea en general. Los problemas reales difícilmente van a ser en 2 dimensiones, solo es ilustrativo. Por ejemplo, este es el mismo, la misma idea. Tengo datos, bolitas negras, tengo bolitas blancas y quiero encontrar un clasificador. El clasificador va a ser esa recta que me va a dividir el espacio de donde están las bolitas blancas, donde están las bolitas negras. Sin embargo, aquí vemos, aquí me muestran 3 clasificadores. El H1, el H2 y el H3. El H3 evidentemente es muy malo, ¿no? Porque me está diciendo que de aquí para acá pertenecen a una clase y pues ya se equivocó en todos estos, y de aquí para acá a otra clase. El clasificador 1 y 2 son buenos, igual de buenos. Para esos datos que tenemos son posiblemente igual de buenos, ¿no? Porque me dejó las bolitas negras de un lado y las bolitas blancas del otro lado. El rojo igual me dejó las bolitas negras de un lado y las bolitas blancas de otro lado. ¿Cuál elegirían entre el 1 y el 2? ¿Por qué? Porque me da más espacio en el plano cartesiano, en dado caso de que salgan más datos y, por ejemplo, mandar una clasificación un poquito más pegado al eje de las X. Y en cambio, si escojo el clasificador H1, si me sale un dato pegado al eje de las X, pues ya tendré que volver a hacer solo el clasificador y bueno. Digamos que está más equidistante de ambas clases, ¿no? Este H1 se pegó demasiado a la clase negra y entonces si me queda un dato por aquí, ya lo estaría poniendo en la clase blanca, aunque intuitivamente me parece que está más cerca de la clase negra, ¿no? Entonces, en este caso, este clasificador, el rojo, parece más adecuado porque no está cargado hacia ninguna de las dos clases. Ok, entonces, bueno, este tipo de problemas los resolvemos utilizando álgebra lineal, ¿sí? Vemos los puntos como que están en un espacio vectorial, y entonces encontramos un hiperplano que nos divide el espacio en 2 regiones. Y bueno, aquí entonces, en el modelo anterior necesitábamos saber probabilidad, y en este modelo lo que necesitamos saber es álgebra lineal, ¿sí? Y optimización. Bueno, aquí se pintaba todo muy fácil, muy bonito, puedo encontrar la recta y muy bien. ¿Qué pasa aquí? Tengo la clase azul y tengo la clase roja. ¿Puedo encontrar ese plano? Pues no, no podemos, ¿no? Nunca jamás en la vida, así tengamos todo el poder de cómputo que tengamos, todos los datos que tengamos, nunca vamos a encontrar esa recta que me divida datos rojos de datos azules. ¿Qué hacemos? Pues ahí nos vamos a las matemáticas.
Aquí lo que vamos a necesitar es aprender más matemáticas, aprender espacios de Hilbert. Vamos a llevarnos los datos a otro espacio, una transformación. Aquí tenemos que saber un poquito de análisis funcional, digamos matemáticas un poquito más poderosas, por así decirlo. Y cuando nos llevemos a esos datos a otro espacio, sí vamos a poder clasificarlos. Vamos a tener aquí, en vez de buscar un plano, pues vamos a buscar una curva, en este caso sería como una circunferencia, que nos divida los datos rojos de los datos azules, ¿sí? Una vez que transformamos estos datos, que nos los llevamos a otro espacio, a un espacio de Hilbert, el problema ya es casi el mismo que el caso anterior, solo es en optimizar una función. Bueno, después vienen los problemas, como les decía antes, de no solo 2 clases, sino tener 3 o más clases. Y aquí hay diferentes formas de atacarlos. Por ejemplo, aquí queremos tener un modelo que de cajón ya nos vaya diciendo a qué clase van, así sean 4, 5 o 20. O otro modelo que vaya como dividiendo en clasificaciones binarias. Primero, aquí tenemos este nivel de partición que diría árboles a grandes rasgos y aquí verduras, ¿no? Ya después que ya tengo la clase de verduras, pues ya divido en maíz y trigo. Y así me puedo, aquí quizá hay más clases, trigo de no sé cuál o otro, y puedo ir siguiendo clasificando, pero depende el objetivo principal de nuestro especialista, usualmente de la otra área, ¿no? Si quiere algo así desde el principio o si quiere ir por niveles un poco burdos, a irlo refinando. Bueno, este tema es muy, muy, muy amplio. Depende mucho de nuestro tipo de datos, de nuestro tipo de respuestas, del objetivo final del especialista. Por ejemplo, en imágenes podemos querer clasificar la parte de un tumor en una imagen médica. Usualmente en los ultrasonidos o en una resonancia magnética, pues yo no veo nada más que manchitas grises, y un médico que ya tiene un ojo muy especializado puede detectar dónde hay una zona dañada. Entonces, bueno, se pueden utilizar un conjunto de estas imágenes para después determinar con otra imagen si puede haber un diagnóstico de tumor o no. Es una aplicación muy, muy importante. O, por ejemplo, en imágenes satelitales, algo que usa los servicios de militares, identificar zonas donde hay plantíos de cosas ilegales. Entonces, bueno, con la imagen digital, que es una distancia muy, muy grande, pueden identificar si hay un plantío de alguna sustancia ilegal, y bueno, ya se hace, usualmente son en zonas lejanas, que no son de fácil acceso. Primero hacen un análisis, si es probable que sí haya un plantío el cual haya que analizar, pues ya se acercan, si no, pues no tiene mucho caso, ¿no? La identificación de la huella digital, por ejemplo, en las series o en esto siempre nos marcan que hay un match. Si es la persona que buscamos o no es la persona que buscamos, pero en realidad este tipo de modelos lo que nos dicen es una probabilidad de que sea la persona que buscamos o no. Y hay que decidir si es una probabilidad mayor a cierto número, pues voy, me acerco y la busco, o si es muy pequeña, pues no tiene caso que vaya a buscarla, ¿no? Es muy, muy amplio este tema, hay muchas vertientes. Como les decía, quizá lo que quiero es hacerlo no tan preciso, pero rápido, o quizá lo que quiero hacer es que sea muy preciso, aunque me lleve mucho tiempo, ¿no? Tampoco hay un modelo que sea el que sirve para todo y para siempre. Eso es mentira.
siempre depende de los datos. Para algunos datos se ajusta bien un tipo de modelo, para otros datos se ajusta muy bien otro tipo de modelo. Como les mencionaba, nosotros hacemos supuestos como matemáticos, pero en realidad los datos no sabemos si cumplen esos supuestos. Entonces no nos queda más que probar, ¿sí? Si para esos datos funciona o no. Pues no quiero abrumarlos con más detalles, ni con cosas de las funciones, ni de probabilidad, ni nada de esto. Solo quiero que vean que se requieren matemáticas, muchas, y que además nos ayudan a resolver problemas concretos de otras áreas, problemas reales. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Lorena. Creo que gracias por la plática, creo que nos ilustra algo muy importante. La inteligencia artificial, el humano es un reconocedor de patrones nato. Y el llevarlo a cabo pues tiene su gran complicación. Bueno, las matemáticas no se había mencionado suficientemente en esta jornada, pero es una parte fundamental de todo este asunto. Entonces lo que para el humano es trivial, reconocer cuántas personas hay aquí, o si son hombres o mujeres, es todo un problema para algo que a nosotros es inteligente, sin un chiste, pues ya llevarlo relativamente es muy complicado. Así es. Bueno, vamos a pasar a una serie de preguntas, si nos haces favor. Sí, claro. Preguntas que... Sí. Pero no sé si pueda regresar a la diapositiva en la que están por secciones, es una gráfica, esa. Sí, mencionaba que, preguntaba cuál sería el mejor clasificador, ya sea H1 o H2. Y bueno, yo entiendo la forma de verlo en la que con H2 es un tanto más justo con el espacio para las bolitas negras, porque se le da, como digo, es más, la distancia entre cada uno se ve más justa, digamos. Así es. Pero yo entiendo que cada clasificador, tanto H1 como H2, son funciones matemáticas que se generaron en base a los datos que se le metió al algoritmo. Sí. Entonces, pues al darle esos datos al algoritmo, el algoritmo genera una función, ya sea H1 o H2. Entonces, aquí se generaron en base a dos datos distintos, H1 y H2, o por qué hay... No, bueno, esto se hace con máquinas de soporte vectorial y justo lo que hace es encontrar unas distancias al plano, bueno, a la recta que estamos buscando, y estas distancias se minimizan. Entonces, en automático ese método lo que hace es encontrar ese clasificador que está equidistante a ambos clasificadores. Por ejemplo, esta distancia es muy pequeña, entonces no sería el que estaría encontrando el clasificador, el método, pues las máquinas de soporte vectorial. Sin embargo, imagina que hay un dato blanco por acá, muy lejos. Entonces, ese quizá podría estarte jalando alguno de tus rectas, ¿no? Pero digamos, estos son dos clasificadores, sin embargo, el que encontraría el método, el de máquinas de soporte vectorial, sería este, que es el equidistante. Uno de ellos, sí, uno de ellos. No, nos da uno y sería el mejor. Se optimiza algo, entonces al estar optimizado te va a dar el mejor para esos datos. Claro, como tus datos pueden cambiar, ¿no? Y si te digo, tienes un dato por acá, a lo mejor te jaló tu clasificador, pero la máquina te daría uno, el mejor, el óptimo, y en ese sentido sería el H2. Ok, gracias. La selección de parámetros de variables, posiblemente son como bonitas grandes bibliotecas, pero si se complican al hacer, no sé, variables,
¿La selección de ellas es por experiencia o hay una forma de caracterizarlas como un proceso o algo? Bueno, a ver, podríamos tener datos que no están en 2 dimensiones, ¿no? En dimensión 5 ya no los puedo dibujar, pero eso lo determina el especialista o lo que yo quiero clasificar, ¿no? O sea, por ejemplo, una imagen tendría que tener un conjunto de imágenes de clase gatitos, vamos a suponer, y un conjunto de imágenes de perros. Entonces, ahí ya no las puedo meter en un plano, aunque yo sé, esta imagen va a la categoría gatos, esta imagen gatos, 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 y este grupo de imágenes a la categoría perros. La imagen ya no la puedo meter en un espacio de esta forma, pero sí podría buscar algo lineal que me la separe. Por ejemplo, visual, por eso se eligen en 2 dimensiones, pero puede ser tan complicado como cualquier cosa, ¿no? O sea, como, por ejemplo, clasificar flores, a lo mejor a simple vista, yo no distingo entre margaritas y otra flor, pero el botánico pues sabe cuáles son las flores y es una serie de mediciones, ancho, pistilo, largo, no sé, pétalo, 10 mediciones, ya tampoco las puedo visualizar, pero sigo teniendo 2 clases, margaritas y las que no conozco, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si la máquina o el algoritmo nos devolviera, por ejemplo, un H3, el H3? ¿Qué está mal? ¿O nosotros, o el algoritmo, o la máquina fue lo que detectó mejor? ¿O qué sería? Como les digo, ningún clasificador es bueno al 100%. Lo que hacemos siempre es comparar varios y medir. Con estos mismos datos yo veo cuánto se equivocó. Por ejemplo, aquí el H1 no se equivocó en ninguno, en el H2 tampoco se equivocó con ninguno y en este se equivocó con 7, ¿no? Entonces, la idea es no quedarse con un clasificador, sino ver tus datos, probar 2 o 3 clasificadores y decir, para estos datos mi mejor clasificador fue este. Ahora, a ti te va a llegar un dato real del cual no vas a saber la clase, ¿sí? Va a llegar otra bolita que tú no sabes si es negra o es blanca, vas a usar tu clasificador y te lo va a mandar allá. Entonces, ya esto es como una ayuda al especialista, más no es la verdad absoluta. ¿Cómo probamos los clasificadores? Usamos un conjunto para entrenar y un conjunto de prueba. ¿Qué hacemos? Entrenamos con estos y luego tenemos otro conjunto de los cuales sí conocemos la clase, pero no se la decimos a nuestro clasificador y ya nos los va a mandar a donde nos los mande, donde los clasifique y yo veo si se equivocó o no se equivocó. Pero esto sigue siendo todavía algo académico o algo de laboratorio. Ya cuando el dato es real, pues no vas a saber si es bolita negra o es bolita blanca, ¿no? Digamos que eso solo nos sirve para ver qué tan bueno o qué tan malo es el clasificador y la idea no es quedarnos con uno, sino comparar varios.